Mi nombre es Daniel Turner, y mi historia como guardabosques comenzó de manera inesperada, como un giro del destino que me llevó a un mundo completamente nuevo y lleno de misterio. Desde muy joven, siempre había sentido una conexión profunda con la naturaleza. Crecí en una pequeña ciudad rodeada de campos y colinas, y pasaba horas explorando los bosques cercanos y observando la vida silvestre que los habitaba. Cada rincón del bosque parecía tener su propio secreto, su propia historia por contar. A medida que crecía, mi amor por la naturaleza aumentaba. Pasé mi tiempo libre leyendo sobre la flora y la fauna, aprendiendo sobre los ecosistemas y los ciclos naturales que mantenían el equilibrio en el mundo. Mis amigos solían reírse de mi obsesión, pero yo sabía que había algo más allá de lo superficial, algo que me llamaba desde las profundidades de los bosques y la naturaleza que tanto amaba. Después de completar la escuela secundaria, me enfrenté a la difícil decisión de qué camino seguir en la vida. La presión de mis padres y la sociedad me llevó a inscribirme en la universidad para estudiar administración de empresas, pero pronto me di cuenta de que eso no era lo que realmente quería. Sentía que estaba atrapado en una jaula, lejos de la libertad y la tranquilidad que encontraba en la naturaleza. Fue en una tarde de otoño, mientras paseaba por el bosque en busca de un escape de las tensiones universitarias, que mi destino dio un giro definitivo. Me encontré con un guardabosques que estaba realizando una inspección de rutina en la zona. Nos detuvimos a conversar y compartí mi pasión por la naturaleza con él y mi deseo de estar más cerca de ella. El guardabosques me habló de su trabajo, de cómo pasaba sus días explorando los bosques, monitoreando la vida silvestre y protegiendo el entorno natural. Sus palabras resonaron profundamente en mí, y en ese momento supe que había encontrado mi verdadera vocación. Después de muchas conversaciones y reflexiones conmigo mismo y con mi familia, tomé la difícil decisión de dejar la universidad y seguir mi corazón. Me postulé para un puesto como guardabosques en un parque natural remoto, donde la belleza del entorno y la diversidad de la vida silvestre eran impresionantes. A pesar de las miradas de sorpresa y desaprobación de mi familia y amigos, sabía que estaba tomando la decisión correcta. Después de pasar por un riguroso proceso de selección, finalmente me convertí en guardabosques. Los primeros días en el trabajo fueron emocionantes y desafiantes a la vez. Aprendí a navegar por los senderos, a identificar plantas y animales, y a mantener un equilibrio entre la conservación y el uso responsable del entorno. Poco a poco, fui ganando experiencia y confianza en mi nuevo papel. Cada día traía consigo nuevas lecciones y descubrimientos, y mi amor por la naturaleza creció aún más profundo. Así es como llegué a ser guardabosques, una decisión que me llevó por un camino inexplorado lleno de desafíos y emociones intensas. Mi pasión por la naturaleza y mi deseo de protegerla me guiaron a través de esta historia de terror y misterio, y ahora, como guardián del bosque, continúo mi misión de preservar su magia y su belleza para las generaciones futuras. Al final, después de pocos años, me concedieron mi destino definitivo. Algunos de mis compañeros fruncieron el ceño, pero yo estaba emocionado. Era un gran bosque al que pocos turistas llegaban y sería una gran experiencia. Sin embargo, fue allí donde las cosas cambiaron. Conocí a una entidad misteriosa que desencadenó una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Mi camino como guardabosques se convirtió en una mezcla de terror, maravilla y descubrimiento,
y cada día me acercaba más a comprender los secretos que se ocultaban en los rincones más oscuros del bosque ancestral. Al poco de llegar, me sentía en mi elemento. Aunque a medida que pasaba tiempo en el bosque, comenzaron a suceder cosas extrañas y misteriosas, encuentros con criaturas y fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Durante la 7ª noche estaba dando una vuelta por los alrededores de mi puesto. Los pinos se alzaban majestuosamente hacia el cielo estrellado, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos. La luna, una esfera de plata, arrojaba su luz tenue sobre el espeso dosel del bosque, creando una danza de sombras y destellos. El aire estaba impregnado con el aroma a tierra húmeda y hojas caídas, un perfume característico del bosque que llenaba mis sentidos. A pesar de la belleza sobrenatural que me rodeaba, una sensación de inquietud se aferraba a mi pecho mientras avanzaba por el sendero, mi respiración visible en el frío nocturno. Mis pasos resonaban en la tranquilidad, y cada crujido de hojas parecía un susurro misterioso del bosque. Había llegado a este lugar hacía apenas una semana. Mi nuevo jefe, un hombre de aspecto serio con una mirada penetrante, me había dado advertencias ambiguas sobre el bosque y sus secretos. Este bosque es ancestral y lleno de historias olvidadas, había dicho con solemnidad. Sus árboles han sido testigos de innumerables misterios y sucesos insólitos. Mantén tus ojos abiertos y tus oídos atentos, pues aquí habitan criaturas que solo salen de las sombras en la oscuridad. Sus palabras habían dejado una impresión inquietante en mi mente, pero había descartado gran parte de ello como meros cuentos para asustar a los recién llegados. Sin embargo, a medida que caminaba por el bosque en medio de la noche, sentí que algo observaba mis movimientos desde las sombras. Los primeros días en mi nuevo trabajo habían sido tranquilos, dedicados a patrullar los senderos, inspeccionar las cabañas abandonadas y asegurarme de que los visitantes cumplieran con las reglas del parque. Sin embargo, cada noche, cuando el sol se escondía tras el horizonte y la luna se elevaba en el cielo, el bosque parecía cobrar vida de manera inquietante. Un día, mientras exploraba un rincón remoto del bosque, encontré un antiguo círculo de piedras rodeado de árboles altos y nudosos. Parecía un lugar sagrado, y una extraña sensación de que estaba siendo observado me invadió. Mi linterna iluminaba las piedras, creando sombras danzantes que parecían susurrar historias olvidadas. Esa noche, mientras me preparaba para otro turno en la cabaña, el aire parecía estar cargado de electricidad. Mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome sumido en la oscuridad. Una risa siniestra resonó en el aire, y las sombras parecieron moverse a mi alrededor. Una figura emergió lentamente de la oscuridad, sus ojos brillando con una luz inhumana. Después de echarme un largo vistazo, desapareció tan de repente como había aparecido. Mi corazón latía con fuerza, la advertencia de mi jefe comenzó a resonar en mi mente. El bosque había cobrado vida de una manera que no podía comprender, y el temor se apoderó de mí. Los siguientes encuentros con la misteriosa figura se sucedieron en los días y noches que siguieron. Siempre se mantenía a distancia, apenas visible entre las sombras, una presencia etérea que parecía moverse sin esfuerzo entre los árboles. En ocasiones, sus ojos brillaban en la oscuridad, observándome desde la distancia, como dos faros que penetraban en mi alma. Cada encuentro dejaba una sensación de inquietud en mi mente, una sospecha creciente de que algo mucho más profundo y oscuro estaba en juego.
las leyendas del cambiapieles que me habían contado parecían cobrar vida ante mis ojos, y me di cuenta de que había mucho más en el bosque de lo que jamás hubiera imaginado. Una noche, mientras patrullaba cerca del círculo de piedras, sentí una presencia a mi lado. Giré bruscamente y allí estaba él, una figura parpadeando como una sombra fugaz. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas más que un susurro en la oscuridad. Una sonrisa se curvó en sus labios, pero no respondió. En su mirada, vi una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no podía comprender del todo. Los días se convirtieron en una mezcla confusa de realidad y ensoñación a medida que la línea entre lo que era posible y lo que no lo era se desdibujaba. El bosque parecía respirar a mi alrededor, susurros de hojas y el crujir de ramas creaban una sinfonía inquietante que parecía tener vida propia. Cada encuentro con el ser me empujaba más cerca de la verdad, pero también me dejaba con más preguntas que respuestas. ¿Qué era él? ¿Por qué me observaba? ¿Cuál era su propósito en este bosque ancestral? Finalmente, en una noche en la que la luna brillaba intensamente en el cielo, la entidad se acercó a mí con pasos lentos y cautelosos. Sus ojos me miraron fijamente, como si estuvieran tratando de leer mis pensamientos. Guardabosques. No todo es lo que parece en este bosque. Susurró, su voz llevando consigo una melancolía inexplicable. La confusión y el misterio se reflejaron en mi mirada mientras lo observaba. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, me di cuenta de que el bosque era mucho más que un simple escenario, era un lugar lleno de secretos y magia antigua, un mundo en el que las reglas de la realidad eran maleables y las criaturas de la oscuridad caminaban entre los vivos. Antes de volver a desaparecer, se transformó en un gran búho y voló hacia la oscuridad de la noche. Descubrí entonces que el ser era una especie de cambiapieles. Los encuentros con el cambiapieles continuaron, cada uno revelando una pizca más de la verdad que yacía en el corazón del bosque. Aprendí a leer los signos en las hojas caídas y los patrones en el viento, a entender los misteriosos susurros que parecían habitar en cada rincón. Aunque nunca llegué a comprender por completo la naturaleza del cambiapieles, descubrí que él era una parte integral de este mundo mágico y enigmático, una manifestación de su esencia misma. Con el tiempo, aprendí a aceptar la presencia del cambiapieles y las maravillas ocultas del bosque. Ya no era un simple guardabosques, me había convertido en un protector de este reino de sombras y secretos, un custodio de los misterios que se ocultaban entre los árboles y las piedras. Mi mente y mi espíritu se entrelazaron con la magia del bosque, y aunque nunca dejé de sentir temor, también encontré una extraña paz en medio de la oscuridad. Y así, mi historia se entrelazó con la del cambiapieles y el bosque ancestral, una historia de descubrimiento y desafío, de encuentros con lo desconocido y la revelación de un mundo más allá de la comprensión humana. Cada noche, cuando la luna se alzaba en el cielo y las sombras cobraban vida, continué mi vigía, listo para enfrentar los secretos y los enigmas que el bosque tenía reservados para mí. A medida que el tiempo pasaba, mi relación con el cambiapieles se volvía más compleja y profunda. Nuestros encuentros ya no eran simplemente momentos de tensión y misterio, sino oportunidades para aprender y comprender los secretos entrelazados del bosque y sus habitantes. A medida que exploraba más a fondo el bosque, descubrí que había otros seres mágicos que habitaban sus rincones. Criaturas de luz y sombra,
guardianes de antiguas leyendas y conocimientos perdidos en el tiempo. Cada encuentro con estas entidades me revelaba un fragmento adicional del tapiz mágico que envolvía el bosque, y mi mente se abría a nuevas perspectivas y posibilidades. A lo largo de mis experiencias, el Cambiapieles se convirtió en un guía y mentor en este mundo de maravillas ocultas. Aunque nunca me proporcionó respuestas directas sobre su verdadera naturaleza, su presencia era suficiente para desencadenar conversaciones telepáticas y compartir conocimientos que trascendían el lenguaje humano. Me enseñó a leer las estrellas en el cielo nocturno para prever los cambios en el bosque, a interpretar los patrones en el vuelo de los pájaros y a comunicarme con las criaturas que moraban en la penumbra. Juntos, exploramos los lugares más remotos y misteriosos del bosque, desentrañando secretos que habían estado ocultos durante siglos. Descubrí que el Círculo de Piedras no era solo un lugar sagrado, sino un portal a otras dimensiones, un punto de unión entre nuestro mundo y el reino de las sombras. A medida que cruzamos ese umbral, me sumergí en una realidad completamente nueva, donde el tiempo y el espacio se retorcían en formas incomprensibles. Sin embargo, también enfrentamos peligros que iban más allá de nuestra comprensión. Criaturas oscuras y aterradoras acechaban en las profundidades de la oscuridad, manifestaciones de la malevolencia que se escondía en los recovecos más oscuros del bosque. Nuestro viaje se convirtió en una lucha constante entre la luz y la sombra, donde cada paso adelante nos acercaba más a la verdad, pero también a la amenaza que acechaba en la periferia. Con el tiempo, llegó el momento de tomar una decisión que definiría mi destino. El Cambiapieles me habló de una antigua profecía que hablaba de un guardián capaz de equilibrar las fuerzas del bien y el mal en el bosque. Me dijo que había llegado el momento de asumir ese papel y aceptar el desafío de proteger el equilibrio mágico que sostenía al bosque ancestral. El bosque me otorgó un regalo único, la capacidad de cambiar mi forma física, una habilidad que había estado latente en mi interior. A través de la guía del Cambiapieles, aprendí a adoptar la forma de diferentes criaturas, cada una con su propia perspectiva y habilidades únicas. A medida que dominaba esta nueva habilidad, me volví más conectado con el bosque mismo, una parte esencial de su tejido mágico. Los enfrentamientos con las criaturas oscuras se volvieron más intensos y desafiantes, pero con la ayuda del Cambiapieles y mi profundo vínculo con el bosque, enfrentamos cada amenaza con valentía y determinación. En cada batalla, sentí como mi poder crecía y se expandía, fortaleciendo el equilibrio en el bosque y protegiendo su esencia mágica. A lo largo de mi viaje, el Cambiapieles y yo nos convertimos en aliados inquebrantables, dos seres que compartían un propósito común, proteger y preservar el corazón del bosque ancestral. Aunque su verdadera naturaleza seguía siendo un enigma, su amistad y orientación me guiaron a través de los desafíos y las maravillas de este mundo oculto. Hoy, continúo mi papel como guardián del bosque, un protector de los secretos y misterios que se ocultan en sus sombras. A veces, aún tengo encuentros con el Cambiapieles, momentos en los que nuestras mentes se conectan en un entendimiento silencioso y profundo. Juntos, seguimos explorando los rincones inexplorados del bosque, enfrentando las amenazas que surgen y defendiendo su magia ancestral. Mi vida se ha entrelazado con la del Cambiapieles y el bosque, una historia de terror, misterio y maravilla que continúa evolucionando con cada paso que doy en esta tierra encantada.